Hola, buenos días. Mi nombre es Larisa Audeli Orellana García, estudiante del primer año de la Residencia de Cirugía General del Hospital Roosevelt de Guatemala. A continuación daré a conocer mi protocolo de investigación realizado en el área del Departamento de Flebología del Hospital Roosevelt. Escleroterapia con espuma de polidocanol, mezcla de CO2 versus aire ambiente. Como protocolo de investigación, como introducción, pues la escleroterapia es una técnica que actualmente es muy novedosa, no es tan reciente, sin embargo, favorece un acceso endovascular más efectivo, es menos invasiva y en ocasiones también tiende a reducir el abordaje quirúrgico en determinadas patologías, en el caso de los pacientes que están asociados a presentar enfermedades de venas varicosas. El fin de utilizar esta terapia es que ha surgido muchas opciones para evitar llegar a la cirugía como una alternativa más a los tratamientos que se pueden utilizar con este tipo de pacientes. Este tipo de terapia está orientada a la enfermedad venosa superficial C1 y usa como base el utilizar un agente que sea un esclerosante endovascular, el cual en este caso en el protocolo de investigación de importancia es el uso del polidocanol, el cual estará orientado a hacer la mezcla con CO2 o con aire ambiente, y en base a los resultados que se obtengan de estos dos comparativos de agentes mezclantes, pues evidenciaremos si hay o no algún impacto sobre el uso de esta terapia. Como planteamiento del problema, ¿hay diferencia en el uso de resultados al usar polidocanol mezclado con CO2 versus aire ambiente? Este es un interrogante que se planteó durante el desarrollo de este protocolo de investigación, y esto es debido a que hay literatura que refiere que no hay una evidencia todavía científica que nos haga dictaminar si el uso o no del CO2 versus aire ambiente tiene mejores resultados o no. Sin embargo, todavía no hay un estudio complementario que dé una evidencia completamente certera de que si la diferencia o no está marcada en el uso de los mismos. Más adelante hablaremos un poco sobre cuáles son otros tipos de agentes esclerosantes. Sin embargo, para este protocolo de investigación, el interés es el polidocanol como agente base para el esclerosamiento de los vasos sanguíneos y la mezcla con CO2 y aire ambiente. Como objetivo general, es determinar los resultados de la aplicación de escleroterapia con espuma de polidocanol y mezcla de CO2 versus aire ambiente en enfermedad venosa C1. ¿Por qué hacemos también el hincapié en que debe ser en una enfermedad venosa superficial tipo 1? Es porque no estamos categorizando o utilizando grandes vasos sanguíneos en este tipo de estudio para que sea más certero los resultados al final de la investigación, y porque también, ¿verdad?, está orientado a este tipo de venas de poco calibre. Dentro de los objetivos específicos es determinar la eficacia en la disminución del tamaño de la telangiectasia al aplicar escleroterapia con espuma de polidocanol, mezcla de CO2 versus mezcla de aire ambiente. Aquí lo que nosotros queremos determinar es si al usar este tipo de mezclas se evidenciará o no una disminución en la proporción del tamaño de la telangiectasia, y si la disminución de la misma tiene una relación ya sea directamente proporcional o no al uso de este tipo de agente mezclante. El segundo objetivo específico es caracterizar epidemiológicamente la población en estudio con base a edad, sexo, grado de enfermedad venosa superficial. En este caso, como hemos mencionado, se utilizará la enfermedad venosa superficial con clasificación CEAP tipo C1, porque nos interesan lo que son las venas de pequeño calibre. Igualmente la población en estudio vamos a determinar, ¿verdad? Lo que nos interesa es el grupo de edad, en este caso, para determinar si hay o no una relación que sea intrínseca al desarrollo de estas enfermedades de vena varicosa, e igualmente, ¿verdad?, si hay o no una predisposición al sexo, que en otros tipos de literatura refiere que pues evidentemente la mujer tiene una mayor predisposición al desarrollo de este tipo de patologías venosas. Y el tercer objetivo es identificar principales complicaciones
luego de la administración de este agente esclerosante en espuma, con la técnica de Tessari, que es la que se utilizará en este caso para realizar dicha investigación. El tipo de estudio que se realizará es un estudio observacional descriptivo de cohorte prospectiva. Se realizará con pacientes que son del servicio de consulta externa del Hospital Roosevelt en el área de cirugía del área de flebología, el cual comprenderá del periodo de enero del 2023 a octubre del 2024. Con respecto a la clasificación CEAP de la enfermedad venosa superficial, es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que nos permite hacer una determinación más específica de las enfermedades venosas crónicas. Esta clasificación, la literatura refiere, fue inicialmente presentada en 1994 y posteriormente en el año 2004 fue modificada por la Asociación de Cirujanos Vasculares. Lo que nos interesa en este caso, ¿verdad?, es determinar cuáles son los trastornos venosos crónicos, ya que nos permite identificar si los aspectos de la patología, si son recientes o si son más crónicos, y nos permite también determinar la anomalía morfológica de la presentación clínica. Dentro de la enfermedad venosa crónica como tal, que es la de nuestro interés, aparte de mostrarnos las alteraciones morfológicas que son o funcionales que son debido a incompetencias valvulares, también nos dan una orientación a largo plazo de cuál sería la evolución si nosotros utilizamos también cierto tipo de terapia orientada al tipo de enfermedad venosa que el paciente presente en ese momento. Cuando hemos identificado que un paciente presenta una incompetencia valvular, podemos hacerlo de diferentes formas, ya sea de forma clínica o utilizando también ecografía Doppler para evidenciar o no si hay un flujo venoso retrógrado que sea de duración prolongada. En este caso también nos importa, ¿verdad?, mucho interrogar al paciente sobre si presenta ciertos síntomas característicos como ser el dolor, ardor, prurito, sensación de pesadez o fatiga, y a veces también la referencia de que presentan parestesias. Entre los signos que también vamos a evidenciar clínicamente es una vena dilatada o múltiples venas dilatadas, a las cuales conocemos también como telangiectasias o varices, que son de característica superficial, las que nos interesan en el estudio. Las alteraciones cutáneas o ulceraciones que la misma patología también puede llegar a desencadenar en los pacientes. Con la insuficiencia venosa crónica tenemos diferentes tipos de terapias que podemos utilizar. Entre ellas tenemos la escleroterapia como tal, y en otros casos no llegar a incluso a hacer un tratamiento quirúrgico, como realizar procedimientos más invasivos como una safenectomía. Sin embargo, el objetivo de esta terapia esclerosante es ir reduciendo la mayor cantidad de venas varicosas superficiales para favorecer mejoría de la estética del paciente, tanto también como de los síntomas y signos clínicos que él mismo evidencia. La sensación de inconformidad que los pacientes pueden llegar a presentar cuando no hay una terapia adecuada o no se da un seguimiento adecuado, también es una consideración que debemos tomar en cuenta cuando vamos a ofrecer estas terapias al diferente tipo de pacientes que podemos encontrar en la consulta externa. Ahora, las siglas de la clasificación CEAP se compone de 4 subclasificaciones. Tenemos una clasificación clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica. Por ello tenemos el acrónimo CEAP. En referente a la clínica, vamos a utilizar frecuentemente una subclasificación que va desde C0 hasta C4. En el caso de este estudio se utilizará la clasificación clínica de C1, en donde tenemos la presentación de las telangiectasias o venas que son consideradas de menor calibre o menores a 1 milímetro. También tenemos la presentación de venas reticulares que se pueden encontrar en diámetros entre 1 a 3 milímetros en la superficie de la piel del paciente. Por lo tanto, esta será orientada, ¿verdad?,
la clasificación y la que utilizaremos para determinar qué pacientes han o no obtenido resultados adecuados con el uso de esclerosante de polidocanol en mezcla ya sea con CO2 y aire ambiente. La enfermedad venosa C1 como tal representa un 25 a un 30% de la población adulta femenina en países occidentales y refiere la literatura en un estudio de Cochrane del año 2019 que actualmente en un año se puede catalogar por que hay hasta un 2.6% de presentación de esta enfermedad venosa tipo C1 en mujeres y en un 1.9% en los hombres. Esto ha sido catalogado también por un estudio Framingham que es utilizado muy frecuentemente por los cirujanos vasculares. Dentro de los tipos de varices que nos interesa conocer para este estudio son las varices de tipo troncular y las varices reticulares. Generalmente las varices tronculares son aquel tipo de varice gruesa que es tortuosa, abultada, visible y que se va a tocar con facilidad. Por lo tanto, esta es descartable para realizar este tipo de terapia debido a que el calibre de la misma no permitirá que se haga una escleroterapia adecuada. Por lo tanto, es de nuestro interés las venas de tipo reticular y telangiectásicas, ¿verdad? Porque tiene un diámetro, como hemos mencionado anteriormente, menores a 3 milímetros, que permitirán que el agente esclerosante funcione de manera adecuada. Muy importante determinar qué es un agente esclerosante. Clásicamente, un agente esclerosante es conocido como un tratamiento utilizado para las malformaciones venosas, ya sean de bajo flujo o de tipo linfático. Es importante destacar que el tipo de agente esclerosante que actualmente es más popular son los de tipo agentes químicos. En el caso de estos, el más utilizado suele ser el polidocanol. El polidocanol tiene una facultad de que puede mezclarse con otros agentes como coadyuvante para hacer una mezcla específica y una espuma la cual se administrará al vaso sanguíneo que está afectado. La diferencia entre usar un agente esclerosante químico con un agente esclerosante osmótico todavía está en debate actualmente en la medicina vascular, porque hay unos médicos que están a favor del uso de ciertos tipos de esclerosante y otros pues han utilizado o han visto que les ha funcionado el mejor otro tipo, ya sea un agente hiperosmótico como soluciones hipertónicas o no. Sin embargo, es cierto que es más popular actualmente el uso del polidocanol. Este mismo es considerado un polímero formado por una detoxilación de otra partícula química, la cual nos provee un agente con propiedades físico-químicas que generalmente se traducen a generar anestesia local y también es un buen antipruriginoso. No siempre ha sido utilizado como agente esclerosante, sino que una de sus facultades de uso es la misma. En dermatología es utilizado para aliviar el prurito, que es causado por otro tipo de patologías de la piel como los eczemas y la piel seca. Pero por lo general, uno de sus beneficios en el uso de este tipo de terapias es que aparte de que favorece el esclerosamiento del vaso, también reduce la sintomatología que también los pacientes presentan por la patología de base asociada a enfermedad venosa tipo C1. El uso de la escleroterapia actualmente con espuma es un método que sin dudar ha evidenciado una mejoría notable en los pacientes que han decidido optar por este tipo de tratamiento. Generalmente es considerada como una técnica de uso sencilla, es una sustancia química que puede ser accesible para muchas personas y está al alcance también de cualquier casa farmacéutica. Es un agente de tipo esclerosante que al mezclarse con otra sustancia nos ayudará a formar una espuma que al ser administrada al vaso sanguíneo generará un efecto
tratamiento específico. Los agentes esclerosantes tienen una presentación que puede ser líquida o al hacer una mezcla con otra sustancia pueden generar una espuma. Estos por lo general se van a inyectar directamente al vaso sanguíneo y el mecanismo de acción específico es que van a generar un daño tisular localizado y eso es un punto importante que debemos considerar con este tipo de terapias, que no queremos que este daño tisular generado de forma directa se disperse en otras áreas que no nos interesan para este tipo de tratamiento. El revestimiento interno del vaso sanguíneo o del capilar que está siendo tratado, ¿verdad? Generalmente va a ocasionar una obstrucción de la luz del mismo por la espuma que se genera y favorecerá pues el colapso del mismo. Dentro de los tipos de escleroterapia tenemos la escleroterapia convencional, en donde no hacemos una mezcla con otro agente coadyuvante. En esta escleroterapia convencional utilizamos solo el agente esclerosante y es administrado directamente al vaso venoso superficial. Y la escleroterapia con microespuma, que es donde ya utilizamos en este caso el polidocanol, ya sea mezclado con CO2 o aire ambiente, como se realizará durante este estudio. Lo importante de por qué es más interesante actualmente o se está estudiando más el hacer este tipo de espumas es porque al hacer la mezcla a cierta velocidad con la técnica de Tessari, de la cual hablaremos un poco adelante, es de que la generación de las burbujas por la mezcla súbita de las dos sustancias tiene un papel fundamental e importante a la hora del mecanismo de acción de por qué se esclerosa el vaso que nosotros hemos administrado este tipo de fármaco. ¿Cómo funciona la escleroterapia? El agente esclerosante o líquido en espuma se inyecta directamente a través de la vena y va a generar un daño localizado al recubrimiento interno del endotelio de la vena, generando un obstáculo entre el flujo sanguíneo, por lo tanto va a ser un colapso posterior de la lumen del mismo. Y ese es uno de los efectos interesantes que podemos encontrar cuando se realiza este tipo de técnica, ya sea con espuma de polidocanol, mezcla CO2 o aire ambiente. La técnica de Tessari a continuación. Esta técnica de Tessari nos permite realizar de forma más eficiente lo que es el manejo de este tipo de patologías. A su vez, el uso de la misma nos favorece para crear una espuma, la cual antes de administrarse el agente esclerosante favorecerá el desarrollo de microburbujas que al momento de administrar al vaso sanguíneo generalmente se han observado que pueden llegar a obtener hasta un diámetro de 100 micras, permiten de que se pueda esclerosar el vaso sanguíneo. Y es aquí uno de los puntos fundamentales de esta investigación, ya que la técnica refiere que si hacemos un esclerosante con CO2, se ha observado que las microburbujas pueden durar más tiempo que las que se generan solo con el uso del aire ambiente, y esto llegaría a favorecer a que el uso de la escleroterapia con polidocanol y CO2 sea más efectiva y reduzca la necesidad de aplicar más escleroterapia a futuro en este paciente. Y este es por lo tanto uno de los objetivos que se quiere comprobar con la misma, si la generación de estas micro burbujas y el enlentecimiento del mismo para ser absorbido favorece que el colapso sea mayormente prolongado que con el aire ambiente. Ahora, la técnica de Tessari refiere de que se necesita realizar empleando dos jeringas, ya sean de 3 o 10 ml, y una llave de 3 vías en la cual se hará una mezcla con 2 ml del líquido esclerosante
y 8 ml ya sea de aire ambiente o de CO2 en este caso. La relación se suele considerar de 4 a 1 entre el agente coadyuvante CO2 o aire ambiente y el líquido. El líquido se va a intercambiar con rapidez entre las dos jeringas, haciendo una comprobación previa de que el lumen de la misma esté sellado. Para evitar que se produzca una fuga. Se pueden hacer un intercambio de hasta 10 o 20 intercambios entre ambas jeringas para favorecer el desarrollo de la espuma y de las microburbujas de la misma. La espuma generalmente se suele emplear inmediatamente después de que se ha realizado la mezcla, y al finalizar la técnica se pueden colocar también medias de compresión u otro tipo de medios físicos que puedan favorecer a disminuir la sintomatología posterior a la aplicación del mismo. Importante cuando se va a realizar esto es que debemos hacer una selección adecuada del paciente, y esto tiene que ver con si la enfermedad venosa que el paciente presenta es categoría C1 en este caso. Hacer la mezcla del agente esclerosante con el adyuvante y la aplicación de la misma con la técnica de Tesal. El procedimiento suele ser sencillo, se va a utilizar una vena varicosa superficial. Inicialmente podemos hacer una inspección visual de la piel del paciente y evidenciar cuál es la vena troncular mayor, donde podemos como iniciar la administración de la misma, porque nos indicaría que es la ramificación posterior de la telangiectasia que vamos a tratar en este caso. Generalmente lo que el paciente va a referir al momento de realizar el procedimiento es una sensación de ardor que es normal, por lo tanto se le debe explicar inicialmente al paciente cuáles son algunas de las sensaciones que puede experimentar con el tratamiento que se le va a aplicar. Igualmente es importante que el paciente tenga conocimiento de que puede que llegue a requerir más sesiones posteriormente, y que puede también presentar complicaciones durante la administración del mismo, como reacciones alérgicas, o puede tener también una lipotimia. Podríamos incluso no haber canulado lo que es el vaso venoso, sino una arteria o una arteriola, y posteriormente ocasionar mayor complicación con el mismo. Por lo tanto, tenemos que tener una certeza de la técnica que sea adecuada y que vaya a minimizar los efectos secundarios en el paciente posterior a su aplicación. Como podemos observar, ¿verdad? Cuando hemos seleccionado adecuadamente la patología del paciente y que es un candidato para que pueda realizarse esta terapia, es importante hacer una cronología de las sesiones que el paciente puede llegar a necesitar y documentación fotográfica de la misma, para que también se haga un seguimiento más objetivo de los resultados obtenidos, ya sea con el uso de un agente esclerosante, ya sea con coadyuvante de CO2 o aire ambiente. Importante es que el paciente siempre tenga conocimiento de cuáles son sus posibles complicaciones y cuáles son también los posibles beneficios que nosotros podríamos llegar a evidenciar con el uso de esta terapia. Una de las conclusiones importantes que podemos considerar durante esta presentación es que, a pesar de que hay literatura que refiere que el uso del CO2 o aire ambiente para hacer mezcla y generar una espuma de esclerosante con polidocanol refiere de que no hay como tanta discrepancia entre el uso del uno y el otro, es importante que se hagan más estudios posteriores y que se determine más específicamente si sí hay o no una relación con los resultados del mismo. Una revisión de Cochrane refiere de que hay certeza muy baja de que se
obtenga un tratamiento eficaz y seguro para las venas varicosas respecto a una apariencia estética con respecto a las varices residuales, la calidad de vida, la persistencia de la sintomatología que el paciente puede experimentar, directamente relacionada con también el desarrollo de otras complicaciones como una trombosis venosa profunda. Y esto podría incluso llegar a favorecer el desarrollo de estas complicaciones al realizar tratamiento recurrente de estas varices venosas superficiales. Incluso también hay otros estudios que refieren que hubo evidencia limitada o nula por falta de más estudios comparativos de que la espuma comparada de polidocanol con CO2 a espuma con polidocanol y aire ambiente es que la utilizada con CO2 evidenció una mayor mejoría en comparación a la otra debido a lo que les mencionaba anteriormente de la generación de las microburbujas a nivel del vaso sanguíneo y que el CO2 favorece que estas burbujas no desaparezcan de forma más rápida y por lo tanto que la terapia sea más eficiente. En conclusión general, hay necesidad de que se realicen más ensayos clínicos, más estudios de calidad que puedan estandarizar qué dosis utilizar de agente esclerosante, en qué grupos de pacientes se debe utilizar, ya sea grupo etario, demográfico, a considerar es muy importante para que así se puedan obtener una información más certera y eficaz de la misma. Esto es uno de los motivos por los cuales es importante la realización de esta investigación, porque si podemos determinar que el uso de un agente esclerosante con cierto agente de tipo gas nos va a favorecer a que disminuyamos la sintomatología de los pacientes, disminuyamos la necesidad de que el paciente requiera mayor cantidad de sesiones recurrentes que pueden llegar a la tendencia de que el paciente abandone posteriormente su tratamiento. Si esto se lograse comprobar con esta investigación, sería un plus para poder ofrecer en la carta de tratamientos en el servicio de flebología de este departamento, lo cual favorecería a una mejor evolución clínica en el paciente, una disminución en la necesidad de insumos o terapias que requieran posteriormente el paciente e igualmente también dar una base de datos para referencia a otros estudios que posteriormente se quieran realizar en el que se pueda comparar con los resultados que se obtengan durante dicha investigación. Les agradezco por el tiempo, ¿verdad? Y bendiciones.